Vamos a retomar nuestras reflexiones en el Evangelio de Juan. Y bueno, como sabéis, a lo largo de estas semanas lo que estamos haciendo es ir sumergiéndonos. Quiero que os quedéis con eso. Sumergiéndonos poco a poco en la reflexión teológica de Juan para conocer más a Jesús. Es sencillo. Sumergiéndonos más en la reflexión que hace Juan y que escribe Juan para conocer más a Jesús. Os voy a hacer una pregunta y quiero que me contestes si te atreves. ¿Por qué queremos conocer más a Jesús? ¿Para parecernos a Él? ¿Porque nos guía? Separados de Él nada podemos hacer. ¿Para saber qué nos tiene preparado? ¿Para fortalecer nuestra fe? Muy bien. Yo también he apuntado algunas cositas aquí, como por ejemplo para conocer hasta qué punto Él nos ama, como dice Pablo en Efesios, para que comprendáis cuán alto y cuán profundo y cuán ancho y cuán largo es el amor de Jesús, para enamorarnos más de Él. Si no conoces a una persona no puedes enamorarte más de Él. Necesitamos conocerle para enamorarnos. También porque Él es el agua viva y tenemos sed. Y es el pan de vida y tenemos hambre, sed y hambre espiritual. Y para que su palabra y su testimonio transforme nuestra vida, por ejemplo, ¿no? Y podremos añadir muchas más cosas. Por todo esto y mucho más, deseamos seguir conociendo a Jesús. Como decía, cada semana nos estamos metiendo un poquito más hondo en esta reflexión teológica de Juan. Y con el paso que damos hoy pasamos al capítulo 5, ¿vale? Podéis ir buscándolo en vuestras Biblias porque hoy vais a leer todos. No lo voy a poner en la pantalla. Con el paso que damos hoy ya nos habremos metido como mínimo hasta la cintura. Como mínimo, si no más. Obviamente no nos vamos a conformar con esto, ¿no? Nosotros queremos meternos mucho más, profundizar mucho más hasta que el pelo más largo de nuestra cabeza quede cubierto por la revelación de Dios. Pero eso va a llegar a su tiempo. Estamos por el capítulo 5. Ahora necesitamos centrar todas nuestras capacidades en conocer bien la fase en la que estamos, ¿vale? La fase en la que estamos ahora mismo, en el capítulo 5. En esta en la que nos encontramos, porque no podemos saltarnos ninguna etapa, ¿vale? Ninguna etapa de la autorrevelación de Dios si no queremos desarrollar un conocimiento a medias, un conocimiento de Jesús incompleto. Necesitamos profundizar, meditar y asimilar, esto es importante, asimilar cada una de las etapas que Juan nos está contando acerca de la revelación de Jesús, precisamente para que tenga efecto en nuestra vida. Vosotros, como sabéis, antes de iniciar cada predicación, me gusta retomar el hilo de lo que hemos ido viendo. Creo que es muy importante. Ya digo, no lo hago por placer o porque queda bien, sino porque creo que es importante que retomemos el hilo y seamos conscientes de ver cuál es precisamente el hilo narrativo que está siguiendo Juan, cómo va desarrollando él su discurso para ir creando poco a poco o generando poco a poco o completando la imagen de Jesús, ¿vale? No queremos quedarnos con relatos sueltos, saber cositas acerca del Evangelio de Juan, no. Queremos conocer bien cuál es todo su pensamiento. Porque esto sería, si vamos así, viendo solo algunos relatos, sería como ver una serie saltándote capítulos, ¿no? Una serie de televisión, veo un capítulo hoy y me dejo 3 o 4 y veo otro, no te vas a enterar de nada. Al final no sabes por qué una persona está actuando así, por qué está haciendo aquello, por qué está dejando de hacer lo otro, ¿no? Y al final es un lío. Pues del mismo modo que en cada capítulo de las series, si veis series, ponen un resumen, ¿verdad? Un resumen de los capítulos anteriores. Yo me he arriesgado a crear nuestro propio vídeo resumen, ¿vale? Para no tener que estar cada semana añadiendo más información de lo que hemos visto, lo haremos en un vídeo breve que nos ayude a ir viendo lo que Jesús ha estado haciendo hasta ahora o lo que Juan nos ha contado. Así que ahora sí, si podéis lanzar el vídeo, a ver si conseguimos que se escuche bien. En capítulos anteriores, una identidad ha comenzado a revelarse. Juan el Bautista lo llamó el Cordero de Dios. Hemos visto su poder y autoridad. Transformó agua en vino, sanó enfermos a punto de morir, expulsó a los corruptos que se enriquecían en el templo
y se enfrentó a los líderes religiosos más poderosos de Israel. Anunció que los rituales religiosos tenían los días contados, ya que él era el único que podía ofrecer perdón para siempre. Sus milagros captaron la atención de cientos de personas, pero él no deseaba fama, sino cambiar sus corazones. Hemos oído de su amor, pues a pesar de que la élite religiosa deseaba su muerte, no rehusó encontrarse con uno de ellos, Nicodemo, para iluminar su oscuridad presentándose como el único que podía darle salvación. Para eso había sido enviado por Dios, para salvar al mundo. Estuvo dispuesto a pasar hambre y sed para ofrecer su agua viva a una mujer pecadora que llevaría la salvación a un pueblo enemigo, los samaritanos. Enseñó a sus seguidores que debían dedicar su vida a darle a conocer, pues Él es lo que el mundo necesita. Su deseo es que todo el mundo pueda conocerle para darle la fe y la esperanza que solo Él puede proveer. ¿Cuál es su nombre? Jesús de Nazaret. Ahí habéis visto las diferentes etapas por las que ya hemos ido pasando en el Evangelio, como la conversación con Nicodemo, con la mujer samaritana, sanidades, cómo confrontó, ¿no? Pues precisamente para no hacer esto que estoy haciendo ahora de recordar, es el vídeo, ¿vale? Como veis en el vídeo ya hemos visto muchas cosas acerca de Jesús. Hemos visto todo esto en estos primeros 4 capítulos. En el capítulo 1 vimos que Jesús es el Verbo, Jesús es creador, Jesús es Dios hecho hombre, Jesús es el Mesías, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Capítulo 2. Tiene poder para hacer milagros, tiene poder para transformar los problemas, tiene autoridad para purificarnos, tiene autoridad para perdonarnos, lo he escrito mal eso. Ha venido a salvar al mundo. Capítulo 3. Puede hacernos nacer de nuevo, como le dijo Nicodemo. Ha venido para salvar al mundo. Él es la luz, Él es superior porque viene del cielo. Capítulo 4. Jesús tiene poder para conocer hasta el más oculto de nuestros secretos, como los de la mujer samaritana. Él es el agua viva, Él es el Mesías. Es fiel a la misión del Padre. Por eso dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Tiene poder para sanar, como al hijo del oficial. Quiere salvar nuestra vida, fortalecer nuestra fe, como la familia del oficial. Fíjate todo lo que hemos aprendido sobre Jesús en tan solo 4 capítulos. Y estoy seguro de que si rascamos un poquito más, podríamos aprender muchísimo más. Pero con lo que tenemos aquí ya tenemos bastante para ir reflexionando. Porque, ¿sabes una cosa? Cuando la Biblia habla de Jesús, también está hablando de ti y de mí. Al mismo tiempo que la Biblia habla de Jesús, habla de ti y de mí. Y no para decir lo mismo de los dos, sino en todo caso lo opuesto. Podemos hacer el ejercicio con lo que tenemos aquí en la pantalla. Si Jesús es el Verbo, yo no lo soy, pero yo necesito la palabra, necesito al Verbo. Si Jesús es creador, yo no, yo soy creado. Si Jesús es Dios, yo soy un simple mortal. Si Jesús es el Mesías, yo necesito ser rescatado. Si Jesús es el Cordero, yo necesito que quite mis pecados. Si Jesús es poderoso, yo no lo soy, no tengo ningún poder. Si Jesús puede solucionar todos los problemas, como convertir agua en vino, por ejemplo, y que una fiesta no se acabe, ¿yo puedo hacer eso? No puedo hacer eso, necesito que Él me ayude con mis problemas. Jesús puede purificarme y yo no puedo, y lo necesito. Jesús puede acabar con mi pecado y yo no puedo, y lo necesito. Jesús puede darme vida nueva. Yo no puedo y también lo necesito. Jesús es el Salvador del mundo. Yo no y necesito ser salvado. Jesús es superior, como decía Juan, porque viene del cielo. Yo soy inferior porque soy terrenal. Jesús es el agua viva y yo tengo mucha sed. Necesito el agua viva. Jesús es el Mesías. Ya lo he dicho antes, necesito ser rescatado. Jesús es fiel y obediente al Padre en todo. ¿Y nosotros? Jesús es el que fortalece nuestra fe. Y yo necesito que mi fe sea fortalecida. Y oro, Padre, ayúdame en mi incredulidad. ¿Lo veis?
Hacer este ejercicio es fundamental cada vez que leamos la Biblia, porque cuando se nos habla de Jesús, no es simplemente para darnos información acerca de lo bueno y lo grande que era Jesús, sino también para que podamos ver y entender en profundidad lo necesitados que estamos nosotros. Estamos totalmente necesitados y dependientes de la perfección, del amor y de la pureza y de la santidad de Dios, porque Él precisamente Él es todo lo que necesitamos. Esto Juan el Bautista lo tenía muy claro, lo sabía muy bien y lo ponía en práctica. Recordad, Juan el Bautista hasta ahora ha aparecido 3 veces, no aparecerá más. Será mencionado cuando lo maten, pero él aparecer ya no aparece más. En estas 3 veces que él ha aparecido, ha dicho: Jesús es el Mesías, yo no lo soy. Yo solo soy una voz que anuncia su llegada. En la segunda dijo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es superior a mí. Y en la tercera aparición dijo: Jesús es el novio, yo no soy el novio, yo solo soy el amigo del novio. ¿Veis la comparativa que hizo Juan las 3 veces que apareció comparándose con Jesús? ¿Entendéis ahora de qué forma Jesús es luz? ¿Entendéis de qué forma Jesús es luz? Jesús es luz porque su presencia no solo nos permite verle y conocerle a Él, sino que también nos permite vernos y conocernos a nosotros mismos. Jesús hoy, en este capítulo, sigue iluminando nuestras vidas a través pues precisamente de este capítulo, de lo que vamos a ver, exponiendo cómo es Él, una vez más, y a la vez cómo somos tú y yo, o qué tendencia tenemos como seres humanos, y lo necesitados que estamos de su presencia en nuestra vida. Vamos a, si ya tenéis el capítulo 5 abierto, os recomiendo que lo visualicéis. Hemos llegado al capítulo 5, como decía, y en los siguientes capítulos Juan nos va a seguir mostrando diferentes facetas de Jesús, y lo va a hacer hablándonos de 4 festividades, ¿vale? Hoy os voy a pedir paciencia y que hagáis un ejercicio extra de estar pendientes, porque hemos llegado al que probablemente sea el capítulo más importante de todo el Evangelio. Por muchos expertos es denominado así, como el capítulo más importante de la autorrevelación de Jesús, ¿vale? Ahora entenderemos por qué. Vamos a pasar por todo el capítulo. Voy a intentar ser lo más ágil posible, ¿vale? Pero os voy a pedir un esfuerzo de concentración, y si me alargo 5 minutos más me perdonáis. Voy a intentar que no pase. Como decía, en los siguientes capítulos de Juan vamos a ver que Juan nos habla de Jesús, o diferentes facetas de Jesús, hablándonos de 4 festividades. Aquí lo tengo. Capítulo 5, este que vamos a ver hoy, el Shabbat. Estamos en una festividad, dice el primer versículo, que no sabemos exactamente cuál es. Pero lo que sí que sabemos es que en ese momento, en ese día, es Shabbat, es sábado, ¿vale? Luego del capítulo 6, desde el 1 al 71, nos habla de la Pascua. Luego tenemos el Sukkot, a partir del versículo 7, que es la fiesta de los tabernáculos. Gracias, José. Y luego en el capítulo 10 tenemos el Hanukkah, la fiesta de la dedicación. Ya iremos viendo de qué trata cada fiesta. Hoy queremos centrarnos en el Shabbat. Así que esto, bueno, como digo, es lo que veremos a lo largo de las siguientes semanas. Y a partir de ahora, a partir de este capítulo, de estos versículos que vamos a comenzar a leer, vamos a notar un ambiente diferente ya en el relato de Juan. Hasta ahora se nos han ido contando algunas cosas de Jesús que son sorprendentes, son bonitas, aunque ya ha tenido algún enfrentamiento, ¿no?, con los fariseos. Pero vamos a ver precisamente que en estos próximos capítulos esta tensión va a crecer. Esta confrontación constante con los líderes religiosos va a ir en aumento. Juan el Bautista había presentado, recordemos, a Jesús como el Mesías prometido. Yo no soy el Mesías, ahí va. Convencido de ello, pues un grupo de personas cada vez mayor comenzó a seguir a Jesús. Y al ir conociendo a Jesús por medio de sus enseñanzas y las maravillas que Jesús hacía, la fe de estos aumentaba. Y no solo de estos, sino de otros que iban viendo, iban siendo testigos de lo que Jesús hacía. Sin embargo, los mismos hechos que a unos les fortalecía la fe, a otros les producía el efecto contrario, como a los líderes religiosos, que se les endurecía el corazón cada vez más. Y esto no era debido a una convicción teológica o moral de los fariseos, los saduceos y todos estos, no. El verdadero motivo del endurecimiento de su corazón era el orgullo. Era el orgullo porque ellos habían perdido fama.
Toda la fama la estaba acaparando Jesús, estaba haciendo cosas que ellos no eran capaces de hacer. Estaba hablando con una autoridad que ellos no tenían y eran maestros de la ley. Sin embargo, cuando Jesús hablaba, la gente notaba que algo diferente había en esas palabras. Entonces ellos estaban perdiendo seguidores, fama, influencia, y todo eso estaba atacando totalmente a su orgullo. Así que comenzaron a trazar planes con tal de tener algo con lo que acusar a Jesús, de modo que pudieran llevarlo a juicio e incluso acabar con su vida. Fíjate hasta qué punto llegaba el orgullo de estas personas. Todo esto es lo que nos vamos a encontrar en este capítulo y en los siguientes. Voy a ir leyendo por partes, ¿vale? Todo este capítulo. Lo primero que vamos a leer va del versículo 1, hasta el versículo 9. Vamos a leerlo. Después de esto, dice a partir del versículo 1, ¿vale? Después de esto, Jesús subió a Jerusalén con motivo de una fiesta de los judíos. En Jerusalén existe cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, cubierto por un pórtico de 5 columnas. Bajo el pórtico estaba tendida una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. La espera se debía a que de vez en cuando un ángel agitaba el estanque y el primer enfermo que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Entre ellos había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo allí tendido y sabiendo que llevaba tanto tiempo así, le preguntó: ¿quieres sanar? El enfermo respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Trato de descender, pero otro siempre lo hace antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y vete. Al instante el hombre quedó sanado, tomó su camilla y empezó a andar. Era sábado aquel día. Quédate con esto. Era sábado aquel día. Paramos aquí. Este texto será más que conocido, al menos por los que tengáis ya un mínimo de recorrido en la fe, ¿no? En esto del cristianismo. Si hace poco que te has aventurado a experimentar esto que precisamente de la fe y el cristianismo, a lo mejor aún no te suena. Pero yo te digo que es un relato que te acabará sonando porque se menciona muchísimo, se les enseña a los niños en la escuela infantil y es una de las historias más conocidas, ¿no? El texto nos cuenta que Jesús llegó a Jerusalén y recordamos que en el capítulo anterior Jesús había sanado al hijo de un oficial. ¿Os acordáis? Lo vimos la semana pasada. Al hijo de un oficial de Herodes en Caná de Galilea. Y ahora, repentinamente, Juan vuelve a situarnos en Jerusalén. Ya no estamos en Caná, hemos vuelto a Jerusalén. Ya sabéis que a Juan esto del orden cronológico le da un poco igual. Él tiene una intención teológica y en base a su intención organiza los relatos, ¿vale? Como decía en el capítulo anterior, Jesús había sanado al hijo de un oficial de Herodes y lo había hecho para fortalecer la fe del oficial y de la familia. Jesús no hacía milagros o señales, como los llama Juan, para impresionar a la gente, sino para fortalecer la fe de los testigos, de todos los que estuviesen presentes. Por lo tanto, en este momento, en el relato que acabamos de leer, Jesús continúa haciendo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ahora está en Jerusalén. La cosa cambia un poquito. Sin embargo, en esta ocasión sí que hay algo diferente a otros relatos en los que Jesús sana. Y es que no es el hombre el que le pide ayuda a Jesús. Es Jesús el que se acerca al hombre a decirle: ¿quieres que te sane? Este hombre ni siquiera sabía quién era Jesús. Si no, le habría dicho como otros: oye, sáname, Jesús. No. Le preguntó: ¿quieres sanarte? Y en vez de decirle: sí, sáname, dijo: no, es que nadie me ayuda a ir al agua. No tenía ni idea de quién era Jesús. Entonces, en esta ocasión es Jesús el que se acerca al paralítico para sanarlo. Y el texto dice que este hombre llevaba en esas condiciones 38 años. 38 años esperando a que las aguas del estanque se movieran y conseguir meterse el primero para ser curado. Os voy a explicar esto. Resulta que había una creencia popular que decía que cuando las aguas de ese estanque se agitaban era porque un ángel descendía y que el primero que consiguiera entrar se sanaba. Pero solo era un mito, solo era una leyenda. Entonces es totalmente comprensible que este hombre estuviese o llevara casi 40 años esperando, porque claro, siendo paralítico, ¿cómo puedes llegar a ser el primero en llegar al agua? Está muy, muy complicado, ¿no?
así todo, aunque hubiese conseguido meterse en el agua, como decía, no se habría sanado. No se habría sanado. Porque aquello, ya digo, era solo un mito. Si el agua se movía, dicen los expertos, probablemente era porque había alguna entrada de agua por de algún manantial o algo, y en el momento que entraba el agua se agitarían las aguas. Una explicación así dan los expertos, pero no había nada de esto de un ángel bajando a de vez en cuando sanar a alguien. Pero bueno, felizmente para este hombre, Jesús pasó aquel día por allí y decidió sanarlo a él. Había muchos más, pero decidió sanarlo a él. No nos dice el texto por qué. Obviamente Jesús quería sanarlo, si no, no lo habría hecho. Pero aunque esta sea la parte más conocida de este capítulo, no es la más importante. No es para nada la parte más importante. De hecho, si nos quedamos aquí, si ahora nos quedáramos aquí y nos fuéramos a casa, no habríamos aprendido nada nuevo de Jesús, porque ya sabemos que Jesús tiene poder para sanar, y lo vimos la semana pasada, y a distancia, no fue ni a la casa del oficial, le dijo, vete a casa que tu hijo ya está sano. A 30 kilómetros de distancia sanó. Entonces ya sabemos de este poder de Jesús, ¿no? En vez de detenernos aquí y centrar toda nuestra atención en este milagro, lo que tenemos que hacer es continuar leyendo, porque aquí el texto sí que nos podría jugar malas pasadas, el texto tal y como lo tenemos en nuestras Biblias, con los titulitos, que nos dicen, lee de este titulito hasta este otro y quédate aquí. No, eso Juan no lo escribió así, Juan lo escribió todo de corrido. Así que hoy vamos a hacer este ejercicio. Como decía, te he dicho, fíjate en lo que añade al final del versículo 9. Al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a andar. Era sábado ese día. Ahí tenemos el centro de atención, el punto importante de este capítulo. Era sábado este día, no es el milagro lo importante, es que era sábado. Vamos a desarrollar esto. Tú puedes pensar, qué interesante, ¿no? Vaya dato, era sábado, ¿qué más me da que fuese sábado que el lunes? Es muy importante porque, como sabéis, Jesús sabía muy bien lo que se hacía. Sabía muy bien que lo que aquella sanidad iba a ocasionar iba a ser, iba a mover muchas cosas, y más estando en Jerusalén y siendo en sábado especialmente. Para los que le seguían, aquella sanidad milagrosa les servía, como hemos dicho antes, para fortalecer su fe, para seguir viendo las maravillas de Jesús y conociéndole más, ¿no? y fortalecer su fe. Y para los primeros que viesen algo así, pues también les habrá llamado la atención y habrá sido como una primera invitación a tener esa fe en Jesús, ¿vale? Pero para otros no era así. Como ya advertí al principio, en otros este milagro provocaría precisamente el efecto contrario. Los fariseos y principales líderes religiosos ya se habían comenzado a molestar por las cosas que Jesús había estado haciendo, y ahora no solo volvía a Jerusalén a hacer milagros, sino que además lo hacía en sábado. Como sabéis, los judíos se habían creado leyes y leyes y leyes para cualquier cosa, ¿no? Entonces se habían sometido, perdonad, voy a beber. Se habían sometido a tal infinidad de leyes inútiles, que el día de descanso se había convertido, en vez de un día bueno, un día de descansar de verdad, en un día de esclavitud, en un día de prohibición. Todo está prohibido. No hagas eso que te vas a morir, no hagas eso que Dios te va a condenar, no toques esto, no toques aquello, no cocines, no hagas café. ¿Sabéis que hacen el café el día antes y lo dejan en termos para que el día siguiente no tengan que hacer el café? ¿Vale? Eso es así. Bien, porque esas leyes continúan hasta hoy. Pues había leyes para todo, ¿no? Y podías incluso morir, podías ser condenado a muerte si incumplías este mandamiento. Por eso sigue así el versículo 10. Y los judíos le dijeron, es sábado, no te está permitido cargar con tu camilla. ¿Te das cuenta de lo absurdo que es esto? ¿Te das cuenta? Estos fariseos, en vez de alegrarse porque este hombre ahora caminaba después de 38 años ahí tirado, en vez de maravillarse por la bondad y por el poder sanador de Jesús, se enfadan porque este hombre estaba cargando con su cama. Es una barbaridad. Pero como Juan escribe esto para mostrarnos
Perdona, que me está picando la garganta de una forma. Juan escribe esto para mostrarnos hasta qué punto podemos llegar a estar ciegos. Estoy seguro de que a nuestro alrededor, incluso en nuestros hogares, Dios también está haciendo muchas cosas que no somos capaces de ver, mientras nosotros nos distraemos. Probablemente con tonterías o otras cosas que no son tan tontería, como algunos problemas, ¿no? Circunstancias que nos distraen de dirigir nuestra mirada en Jesús, que es lo importante, y en lo que Él está haciendo en tu vida, en tu familia y alrededor de ti. Así que estemos atentos, hermanos. Aquí tenemos una primera lección. Atentos a lo que el Señor hace a nuestro alrededor. Vamos a seguir leyendo, del 11 al 18. Los judíos le habían dicho a este hombre paralítico: no te está permitido cargar con tu camilla. Entonces él le respondió: el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y vete. ¿Quién es este? Entonces ellos le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu camilla y vete? Pero el hombre sanado no sabía quién era, porque Jesús se había alejado ya de la gente reunida en aquel lugar. Poco después, Jesús se encontró con él en el templo y le dijo: presta atención, has sido sanado, no peques más para que no te sobrevenga algo peor. El hombre se fue e hizo saber a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Pero porque hacía estas cosas en sábado, los judíos perseguían a Jesús e intentaban matarle. Jesús les decía: mi Padre no ha cesado hasta ahora de trabajar y yo también trabajo. Estas palabras sirvieron para que los judíos, aún con mayor empeño, trataran de matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre y de este modo se hacía igual a Dios. Según el texto, los fariseos aún no sabían que Jesús había sido el que había sanado a este hombre. Así que le preguntaron quién es el que le había sanado y el que le había dicho que se fuera andando con su camilla. El hombre no se lo dijo, pero no porque no quisiera, sino porque no sabía quién era, porque Jesús ya no estaba, entonces no podía señalarlo y no lo conocía. Pero mira qué interesante. No sé si voy a tener que hacer algo más, porque no me está dejando. Jesús había desaparecido de esa escena, entonces el hombre no podía señalar y no tenía ni idea de que era Jesús. Una vez más el Evangelio nos confirma, Jesús, antes de esto, Jesús se fue entonces a buscar a este hombre, lo encontró en el templo y le dijo que no pecara más. Una vez más el Evangelio ahora sí nos confirma que Jesús está más interesado en nuestro corazón que nuestra sanidad, que nuestros problemas físicos, materiales. Y eso para nosotros es muy difícil de aceptar, porque a mí me duele más mis problemas físicos y económicos y otros que mis problemas espirituales, al menos de primeras. Siento que me duelen más, ¿no? Soy como más consciente. Este hombre había sido sanado físicamente, pero necesitaba ser sanado espiritualmente. No sabemos finalmente la decisión que él tomó respecto a esto de la fe, pero lo que sabemos es que la siguiente decisión que tomó no fue buena, porque en vez de decirle a Jesús, tienes razón, no voy a pecar más, lo que hizo que fue irse a buscar a los fariseos, a decirles, ya sé quién es, ya sé quién es el que me ha sanado y el que me ha dicho que camine, es Jesús, es ese hombre. Así que, si os fijáis, aquí tenemos un primer Judas entregando a Jesús a las autoridades religiosas. Autoridades que, como dice el versículo 16, lo buscaban para matarlo. No querían una conversación, no querían averiguar cómo matarlo, con la excusa de que Jesús estaba sanando en sábado. ¡Qué barbaridad! Una vez Jesús está delante de estos judíos, en vez de tratar de escabullirse, porque él podría perfectamente ir a la ley y decir, oye, ¿no veis que esto lo habéis interpretado mal? No le interesaba ir por ahí. Él va y suelta este bombazo en el versículo 17. Mi Padre no ha cesado de trabajar hasta ahora y yo trabajo.
Los israelitas reconocían a Dios como Padre, ¿vale? Pero Padre pues de la nación, así. Pero no en el tono en el que lo hizo Jesús. Porque Jesús estaba dando a entender que Él sí era literalmente hijo de Dios y que tenía una relación con Dios superior a todo el mundo. Pero no solo eso, sino que al llamarse hijo de Dios se estaba haciendo igual a Dios. Estaba diciendo, yo soy igual que Dios. Por eso en el versículo 18 dice esto. Estas palabras sirvieron para que los judíos, aún con mayor empeño, trataran de matarlo. Pues no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre y de este modo se hacía igual a todos. Tenemos una pregunta que responder antes de seguir adelante. ¿Qué trabajo están realizando padre e hijo? Hay una palabra griega que os digo muchas veces, apocatástasis, la restauración de todas las cosas. En eso están trabajando. En eso está trabajando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en restaurar todo lo que ellos crearon en un primer momento perfecto, ¿vale? Jesús ha venido a sanar a los enfermos, a restaurar la dignidad de los humildes, a traer esperanza a los que lloran, a abrir los ojos de los que están ciegos por el pecado, a arrebatar el trono de este mundo a Satanás. Por eso decía, el reino de Dios ha venido, voy a reinar yo. Ya no pronto no reinará el príncipe de este mundo, que es Satanás. Ha venido a salvar al mundo. Por eso Jesús enseñaba por todas partes, sanaba, confrontaba a los soberbios y expulsaba demonios. Porque está trabajando en la restauración de lo que Él creó de una forma perfecta. Obviamente los judíos no iban a quedar muy satisfechos con esto, ¿no? Con esta respuesta, sino que esto aumentaba mucho más su ira, su odio hacia Jesús. Ira a la que Jesús respondió desarrollando entonces un poderoso discurso por medio del cual daba un paso ya mucho más grande en su autorrevelación, en decir quién es Él. Este fragmento que vamos a leer ahora, para muchos teólogos, como he dicho, es el más importante del Evangelio de Juan, porque es un discurso de Jesús por medio del cual declara claramente quién es. Vamos a leerlo. Del 19 al 23 vamos a comenzar. Le respondió entonces Jesús: os aseguro que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Él hace únicamente lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y le mostrará obras mayores que estas, de modo que vosotros mismos quedaréis maravillados. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así el Hijo da vida también a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie. Todo el poder de juzgar se lo dio al Hijo, para que todos le honren como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Jesús comienza su discurso diciendo, de cierto te digo, seguramente los que tengáis Reina Valera del 60 pondrá eso, ¿no? De cierto te digo, vale. Mi Biblia solo pone os aseguro, y en esta ocasión sí que me gusta más, de cierto te digo, porque tiene un énfasis muy fuerte. Este recurso que utiliza Jesús, ¿vale? Él lo utiliza cuando lo que va a decir es súper importante, lo más importante que va a decir. Entonces antes le pone esto, de cierto te digo. Sí es muy importante, pero a lo mejor no tanto, solo dice, de cierto te digo. Fijémonos que ese recurso lo usa mucho Jesús. De cierto te digo, de cierto te digo. Aquí está diciendo, esto es vital para vosotros. Escuchad bien, prestad mucha atención. Creo que no estoy pasando... no, ya me he ido al final, ¿no? Nos quedamos ahí, sí. Lo primero que hace Jesús en su discurso es afirmar que Él hace exactamente lo mismo que hace el Padre. No. Está bien, ¿no? No, me he ido a las últimas preguntas. No sé qué he hecho con las diapositivas. Lo primero que hace Jesús en su discurso es afirmar que Él hace exactamente lo mismo que hace el Padre. No se trata de que Jesús sea un imitador del Padre. No es un imitador, sino que Jesús y el Padre actúan a una, realizando una misma obra. Dice que de la misma forma que el Padre tiene poder para levantar a los muertos, Él también tiene ese mismo poder. Jesús tiene el mismo poder que el Padre. Y dice que la autoridad que Dios Padre tiene como juez supremo, también la tiene el Hijo. Por lo tanto, el Hijo tiene que ser honrado igual que el Padre.
igual que el Padre. Tú imagina lo que estas palabras estarían provocando en estos fariseos. ¿Cómo que te honremos a ti igual que al Padre? ¿Qué barbaridad es esta? Pero por si no fuera poco, o por si no fuera suficiente, mejor dicho, añade que el que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. Creo que era eso. Si lees entre... ¿Puedes pasar? Hay más puntos, ¿verdad? Eso es, ponlos todos ya, los que haya. Vale, hasta ahí. Si lees entre líneas, llegarás a la conclusión de que Jesús está diciendo, el Padre y yo somos uno. Más adelante lo va a decir claramente con estas palabras, pero de momento no lo dice así. Dicho de otro modo, Jesús está diciendo, soy Dios, pero no se queda aquí. Jesús sigue diciendo en los capítulos 5, en el capítulo 5 del 24 al 29, os aseguro que quien oye mi palabra y que cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Igualmente os aseguro que llega el tiempo y en realidad ha llegado, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo y ha concedido al Hijo el tenerla en sí mismo también. Además le dio autoridad de juzgar porque es el Hijo del Hombre. No os asombréis de esto, porque llegará el momento cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, quienes hicieron lo bueno para resurrección de vida, mas quienes obraron mal para resurrección de condenación. Otra vez vuelve a decir, de cierto te digo. O sea, seguid escuchando, seguid atentos. Jesús no quiere que sus oyentes, tanto sus discípulos como los judíos, estos fariseos, que deseaban su muerte, no quería que se perdieran nada. Quería que estén bien atentos. Dice en el versículo 24 que el que oye su palabra y cree al que le envió tiene vida eterna. Está diciendo que escuchar a Jesús es lo mismo que creer a Dios. ¿Lo tenemos? Siguiente. No está. Está diciendo que escuchar a Jesús es lo mismo que creer a Dios. Por lo tanto, en pocas palabras, les está diciendo a los fariseos que si no creen en lo que Jesús está diciendo, tampoco creen a Dios. ¿Se entiende esto? Si no creen lo que Jesús está diciendo, tampoco están creyendo a Dios. Y que obviamente, si esa es su condición, no tienen vida eterna. Claramente les está diciendo eso. No tenéis vida eterna. Y otra vez tenemos el de cierto os digo. Fíjate cuántas veces lo dice. En el versículo 25. Jesús está enfatizando lo que acaba de decir en el versículo anterior. No está hablando de la resurrección que esperamos todos, sino que está hablando de la condición espiritual de quienes le escuchan. Los que escuchan, pasan de muerte a vida. Y esta vida no es solo que la del Padre, sino que también es el Hijo mismo el que la da. Hasta ahora no habíamos visto a Jesús hablar de sí mismo de esta manera. Lo habíamos visto hacer muchas cosas, pero hablar así tan claramente no lo habíamos visto. Lo que había hecho hasta ahora era preparar el terreno para que llegara este momento, para que la gente reconociera o por desgracia muchos no reconocieran quién es Jesús. Y acaba afirmando en el versículo 29 que quienes han hecho lo bueno resucitarán para vida eterna, pero quienes han hecho lo malo resucitarán para condenación. Si no interpretamos bien este versículo, podemos caer en el fatal error del moralismo. Podemos ser profundamente moralistas si no lo interpretamos bien. Este versículo no está hablando de que si has sido buena persona o mala persona, ¿vale? No está hablando de si tú has sido muy bondadoso, muy generoso y otras personas han sido menos que tú. No está hablando de esto. Este versículo, cuando dice quienes han hecho lo bueno y quienes han hecho lo malo, se está refiriendo a que hacer lo bueno es escuchar a Dios, escuchar a Jesús. Y hacer lo malo es rechazar a Jesús, porque de esto ha estado hablando todo el rato hasta llegar a este punto. El que haya tomado la buena decisión de recibir la palabra de Jesús, entonces ese sí pasa de muerte a vida. Pero el que no, también se levantará, pero para condenación eterna. Entonces los fariseos estaban entendiendo esto perfectamente.
Eran conscientes de que Jesús les estaba diciendo, si seguís rechazándome, lo que os espera es condenación. No hay salvación posible para vosotros. Aquí tengo, lo que tenemos en la pantalla nos da una pista importante. Ya no recuerdo si era esta diapositiva, no pasa nada. Creo que sí. Nos da una pista importante del mensaje que Jesús está transmitiendo a los judíos. Hijo y padre, correcto, esto es, hijo y padre son uno, actúan a una, el hijo es igual que el padre, el hijo es igual que el padre, el hijo es igual que el padre, ¿lo veis? Que escuchar a Jesús es creer en el Padre, el hijo es igual que el padre, hijo y padre son uno, acaba de revelar Jesús a todo el mundo. Y para dar veracidad a todo esto, ahora sí, a todo lo que acaba de decir Jesús, va a citar 4 pruebas que afirman que lo que dice es verdad. Él va a argumentar, oye, esto que digo es verdad, ¿por qué? Ahora lo veréis. Os voy a dar 4 pruebas y ya vamos a leer del 30 al 35, sí, ya queda poco. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo juzgo según lo que oigo y mi juicio es justo porque no busco hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió, del Padre. Si yo testificase acerca de mí mismo, mi testimonio carecería de valor. Es otro el que da testimonio de mí y sé que el testimonio que da es verdadero. Vosotros enviasteis unos mensajeros a Juan. ¿A qué Juan? Al Bautista, a Juan el Bautista. Y él dio testimonio de la verdad. Y no es que yo tenga necesidad de testimonios humanos. Si digo esto es para que vosotros seáis salvos. Juan era como una antorcha encendida que alumbraba y vosotros estuvisteis dispuestos a alegraros por algún tiempo con su luz. En primer lugar, les da el testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista era profeta y lo respetaban mucho, tanto ellos como el pueblo. Lo respetaban. Y entonces Jesús mismo les decía, Juan el profeta, Juan el Bautista, me señaló como Mesías. Él dio testimonio de mí, pero no lo queréis creer, ¿no? Me había señalado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora no lo aceptáis. Y fíjate lo que dice Jesús en el versículo 34. Dice que Él no necesita ningún testimonio humano, ningún testigo humano, porque tiene otras pruebas mucho más importantes, mucho más fuertes que esta. Pero sabe que para estos el testimonio de Juan iba a ser importante. Le iban a dar más importancia. Y dice que si utiliza este testimonio de Juan, no es porque lo necesite, sino porque quiere que ellos escuchen para salvarlos. Quiere salvar a los fariseos, quiere salvar a sus perseguidores. Por eso les está diciendo esta verdad. Es increíble la inmensa bondad, paciencia y el amor de Dios para con nosotros, para todos, sus enemigos. Vamos a seguir leyendo desde el 36. Pero yo tengo un testimonio más grande que el de Juan. Las obras que el Padre me dio para que cumpliera, que son las mismas que yo hago, dan testimonio de mí y de que el Padre me ha enviado. Como ya he dicho antes, Jesús no tiene necesidad de que nadie testifique por Él, porque Él mismo tiene toda la verdad. Tanto es así, ya lo tenéis en la pantalla, que sus actos mismos le avalan. Ha sanado a enfermos, ha convertido agua en vino, ha demostrado a más de uno que conoce sus pensamientos y sus secretos. Tiene autoridad enseñando, una autoridad que nadie ha tenido jamás. Tiene un amor por el prójimo como nadie y vive su amor por el Padre como ninguna otra persona lo haya podido vivir. Todos estos actos dan testimonio de que realmente Jesús es Dios. Pero no se quede ahí, sino que sigue. Versículos 37 y 38. También ha dado testimonio de mí el Padre que me envió, pero jamás habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni habéis acogido su palabra en vosotros, porque no creéis a quien Él envió. En estos versículos hay demasiado y podríamos hacer una predicación entera solo de estos 2 versículos. No voy a enrollarme mucho. No solo los actos de Jesús dan testimonio de Él, sino que el Padre mismo está corroborando que Jesús es Él
es igual a Él enviando a Jesús. Él mismo lo ha enviado, pero como dice, la gente no cree a Jesús. Por lo tanto, si no cree a Jesús, tampoco está creyendo al Padre, que es quien le ha enviado. Pero les ha dicho, el Padre me envió, pero jamás habéis oído su voz, que soy yo, que es Jesús, ni habéis visto su aspecto, que es el mío, porque no creéis que yo sea igual al Padre. ¿Lo vais viendo? ¿Lo vais viendo? Vale. Versículos 39 y 40. Escudriñáis las Escrituras pensando que en ellas tenéis la vida eterna, y precisamente son las Escrituras las que dan testimonio de mí. Sin embargo, no queréis venir a mí para tener vida. Por último, todas las sagradas Escrituras que estos maestros de la ley sabían tan bien, hablaban en todo momento de Jesús, pero no eran capaces de verlo. No eran capaces de verlo. Jesús dice que no es que no fueran capaces, es que no querían. No queréis, dice, no queréis creerlo, no queréis verlo. Su orgullo era tan grande que les incapacitaba. Les hacía negar, rechazar a Jesucristo y reconocer que se habían equivocado. Claro, cambiar sus vidas ahora, en el punto en el que estaban, suponía unos ajustes tan grandes que era muy difícil. Ahora tenían que dejar muchas cosas, tenían que contradecir muchas cosas que habían dicho, tenían que humillarse delante de muchos y decir, nos hemos equivocado, hemos enseñado cosas que no eran, hemos entendido la vida espiritual y la fe de una forma que no era, estamos aquí. Hacer todo eso es un ajuste muy grande que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Por lo tanto, Jesús llega a esta conclusión, ya en los últimos versículos. No busco la gloria humana, pero os conozco y sé que el amor de Dios no habita en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me aceptáis. Pero si otro viniera en su propio nombre, a ese sí lo aceptaríais. ¿Cómo vais a poder creer si estáis recibiendo honores los unos de los otros y no buscáis el honor que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Quien os acusa es Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Él escribió acerca de mí. Por eso, si creyerais a Moisés, también me creeríais a mí. Pero si no creéis lo escrito por él, ¿cómo vais a creer mis palabras? Les está dando en toda la llaga. Dice, vosotros, a mí no me hacéis caso, vale, pero habláis mucho de Moisés y sois de la cátedra de Moisés, y Moisés está hablando de mí, pero no le hacéis caso. Así que estáis equivocados en todo. Después de todo el capítulo, la pregunta que quiere dejarnos Juan, yo creo, no es si te gustan los milagros, ¿te impresiona Jesús? ¿Te gusta mucho Jesús? Creo que la pregunta no va por ahí. La pregunta es un poco más incómoda. ¿Qué estás haciendo con Jesús? ¿Qué haces con Jesús? Porque en este capítulo hemos visto al menos 3 reacciones o 2 reacciones muy claras y una que deberíamos tal vez meditar para ver si conseguimos tenerla. Juan nos obliga a elegir, nos pone en la tesitura de elegir en qué reacción, en qué posición estamos nosotros. No, faltan estas 3. Os lo digo yo. La primera reacción es el peligro de interesarnos por Jesús, pero de no creerle realmente. No creerle no significa, yo creo que existe. No. Se trata de una vida de obediencia, una vida sometida al gobierno de Jesús. El paralítico ha recibido un milagro precioso después de haber estado 38 años enfermo y ha quedado sano en un instante. Pero el texto es sorprendente porque en este hombre no vemos fe. No vemos fe, no vemos gratitud, no vemos seguimiento de Jesús. De hecho, termina señalando a Jesús ante las autoridades y esto nos confronta a nosotros también. Porque es posible que recibamos bendiciones de Dios, que veamos respuestas a oraciones y que experimentemos ayuda de Dios y aún así no estar teniendo una relación de amor verdadera con Él. Es posible que esto nos pase. Podemos querer lo que Jesús da, podemos estar queriendo lo que Jesús da, pero sin estar queriéndole a Él. Entonces, lo primero en lo que tenemos que reflexionar. Lo segundo, el peligro de conocer mucho acerca de Dios, mucha teología, mucha Biblia,
pero estás rechazando a Jesús. Los fariseos representaban pues, el otro extremo de los anteriores. No eran ateos, no eran indiferentes a Dios, ni eran paganos. Eran profundamente religiosos, conocían muy bien las Escrituras, las estudiaban, enseñaban teología a mucha gente, dedicaban su vida supuestamente a Dios. Y aún así querían matar a Jesús, querían matar a Dios, al Dios que predicaban. No es el mismo Dios, por desgracia. Por lo que Jesús les acaba diciendo algo durísimo. Escudriñáis las Escrituras y ellas dan testimonio de mí y no queréis venir a mí, no queréis. Puedes conocer la Biblia muchísimo y no ir a Cristo. Y no ir a Cristo. Puedes saber mucha teología y no estar escuchando a Jesús. Este es uno de los textos más serios del Evangelio de Juan, porque nos confronta mucho. Y la tercera pregunta que Jesús puede dejar en el aire al decir todo esto. Y aquí estamos llegando, digamos, al corazón de este capítulo. Jesús no está pidiendo admiración. Ya lo hemos visto antes. Él no pide que la gente le siga, no quiere le siga en el sentido de fama. No pide que la gente tenga curiosidad. No quiere que sean simpáticos con él. Jesús pide algo mucho más profundo. Ser honrado por ti. Ser honrado por ti. Ser creído por ti. Ser recibido de verdad por ti. Recibido. Y recibido cada día. Cada día, Señor, estoy dispuesto a que sigas creciendo en mí y que yo siga menguando. Que tu gobierno y tu señorío sobre mí sea cada día mayor. Sea cada día mayor. Jesús está reclamando el lugar que le corresponde en tu corazón como tu Señor y Salvador. Y eso solo nos deja dos opciones posibles. Aceptarlo o rechazarlo. No hay término medio. Y aceptarlo no es decir, sí, yo lo acepto y emocionarme, ¿no? Yo acepto a Jesús, me emociono y lloro. Y eso es bonito, pero tiene que ser verdadero. Aceptarlo es recibir a Jesús como Señor. Lo de Salvador nos encanta. Jesús me ha salvado y sí, soy salvo. ¿Y lo de Señor? ¿Y lo de que sea mi jefe, mi amo, mi autoridad suprema? Dejar que sea Él el que gobierne mi vida, sobre todo mis pensamientos. Ser capaz, ayudarme a ser capaz de perdonar a los que me han herido. Pedir perdón también. Dejar el orgullo, dejar la murmuración y vivir por amor a Dios, amando a todos, estimando a todos como superiores a uno mismo, que nos dirá algún día Pablo. Estimad a todos como superiores a uno mismo, teniendo misericordia de los demás y no exigiendo juicios sobre nadie. Podríamos seguir con una lista muy larga, pero eso lo voy a dejar para tu intimidad con Dios. Te voy a invitar a que, mientras los músicos van subiendo, que dediques unos instantes a examinarte en oración delante de Dios para que Él te muestre en qué áreas de tu vida no le estás dejando gobernar. Y pídele que te ayude a soltar para que Él ocupe el lugar que le corresponde en tu vida, en tu corazón, en tu mente, y que lo ocupe de verdad, que Él sea de verdad el Rey de tu vida. Os invito a orar unos minutos reflexionando en esto.